Tema, sin duda, de la semana es el coronavirus. También ha llegado a Brasil. En Brasil hay un caso y hay información justamente que nosotros ya estamos ampliando a través de esta comunicación vía Skype con Gustavo Segré. Gustavo, un gusto saludarte aquí desde Buenos Aires. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien, el gusto es mío. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, Gustavo, decíamos que en Brasil se ha conocido un nuevo caso. Nos gustaría que nos cuentes detalles y además un trabajo que están haciendo científicos en relación justamente a esta detección. Sí, bueno, se confirmó el primer caso en Brasil, un señor de 61 años proveniente de Italia. Llegó el día viernes 21 de febrero, presentó sintomatología el domingo. Había hecho una reunión familiar por el mediodía. Dos de los nietitos presentaban síntomas de gripe. Fue descartado que ellos estuvieran contaminados con el virus del coronavirus. Y en este momento, científicos del Instituto Adolfo Lutz, junto con universidades del exterior, consiguieron abrir la secuencia del genoma, lo que permitirá en un futuro, que no podemos precisar en tiempo, van a poder determinar la vacuna del coronavirus, por lo menos en esta cepa, que aparentemente es una cepa tropical, en función de que una de las primeras informaciones que había transcurrido inclusive en Argentina, que el virus no resistía a temperaturas superiores a 26 o 27 grados, bueno, el contagio en Brasil derrumbó esta afirmación y Brasil no está preocupado, la sociedad no ha cambiado su rutina, pero claramente estamos todos atentos por lo que pueda ocurrir. Un dato importante, acaban de confirmar que en Ecuador ya hay un caso también, con lo cual el virus lentamente se aproxima a insertarse en la sociedad de América Latina, y los últimos números nos dan 85.688 contaminados y 2.933 muertes. Un dato importante es que la comunidad de salud de Brasil espera la posibilidad de haber nuevos casos en función de que recientemente concluyeron los festejos del carnaval y de hecho en el día de hoy y de mañana continúan los desfiles de aquellas escolas de samba que han sido ganadoras del certamen tanto en São Paulo como en Río de Janeiro, y por otro lado los tradicionales tríos eléctricos o blocos que concentran mucha gente y que en el caso de haber gente que tenga o haya contraído el virus probablemente lo va a propagar. Gustavo, ¿cuál es el panorama en los aeropuertos? Más allá de, como bien describías, la sociedad todavía está tranquila, no ha modificado sus hábitos. ¿Hay controles en los aeropuertos? Y bueno, obviamente con esta cuestión también del carnaval, seguramente mucha gente que está llegando de otras partes del mundo, pero ¿cómo se está trabajando en ese sentido? Hace rato que hay controles. Brasil, desde la primera muerte en China, reforzó controles vinculados a vuelos que llegaran a Brasil proveniente de esa región. Inmediatamente se determinó el protocolo sanitario. Cuando la OMS así lo indicó, Brasil inmediatamente lo tomó. Hoy son 16 países los cuales Brasil monitora a partir de las llegadas, y en todos los casos también se monitoran las salidas y se recomienda a los brasileros a que no viajen a los puntos donde hay mayor concentración de contagiados. Las precauciones que toman todos aquellos que tienen contacto con pasajeros en los check-ins, en los embarques, los empleados de las empresas aéreas tienen todos barbijos de protección y guantes quirúrgicos. Y a partir de la noche de hoy te voy a contar cómo es el cálculo o la verificación que se hace en Argentina, porque viajo esta noche con una compañía que proviene de Asia para el territorio argentino. Claro, así que vamos a ver qué es lo que Argentina hace en ese sentido. Justamente te quería consultar esto antes de pasarte con mis compañeros, porque Brasil es escala de muchos vuelos que vienen de Europa, de Asia y demás, antes de llegar a Buenos Aires. Y aquí planteamos en la semana, más allá de los controles que hay en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que en primera instancia se, estudiaba los vuelos que llegaban directamente de Roma, no había que descuidar los que venían de Brasil por esto que te estoy consultando. Bueno, me imagino que en esta idea es lo que estás contando. Sí, y vamos a ver qué es lo que las autoridades sanitarias de Argentina hacen con estos vuelos, porque voy a estar en uno de ellos, así que si quieren mañana les cuento. Sí, Gustavo, ¿cómo te va? Te saluda Juan Venturino acá desde Crónica. Un gusto escucharte. Hola. Igualmente. Respecto de la cobertura mediática, es muy importante, ¿no? Creo yo, y a ver si coincidís conmigo, Gustavo, en que
obviamente se digan la cantidad de infectados, pero sobre todo insistir en el tema de la prevención y aclarar cuál es la forma, ¿no? Que hay también no solo una parte de la responsabilidad, digamos, desde el punto de vista de las autoridades públicas, sino también la conducta individual. Qué importante es esto, ¿no? En el caso de estar teniendo o tener una sospecha de no solo avisar, sino mantenerse lo más aislado posible, me parece, ¿no? ¿Qué pensás de esto? Bueno, aquí lo que hizo Brasil, estoy totalmente de acuerdo con vos, lo que hizo Brasil es orientar a la gente a que si tiene alguna sospecha, no necesariamente deba dirigirse a los hospitales, porque eso puede generar una propagación del virus. Claro. Que cuando tenga síntomas, colocó un número de teléfono específico, son 3 números, 136, para que la gente pueda llamar indicando, mire, tengo sospechas de coronavirus. Bueno, ¿y qué es lo que hacen las autoridades sanitarias? Evalúa el caso y en función de determinadas preguntas que aquí le dicen triagem, lo orienta a ir al hospital o le manda a alguien a la casa. Sí, eso que decís. Con esa... Eso que decís es la primera, sucede en todos los espacios, digamos que de salud, que es determinar de alguna manera el primer diagnóstico. A eso que vos decías, ese repertorio de preguntas iniciales, como para poder saber si estamos o no, y luego seguir en adelante, ¿no? Y es muy importante. Claro, bueno, y cuando hay mucha gente que va a los hospitales por precaución, porque tiene gripe, y a veces en función del temor de tener coronavirus se dirige a los hospitales, ellos hacen unas preguntas iniciales, si hubo contacto en algún viaje reciente, a cuál fue el origen o el destino de ese viaje, si tuvo contacto con alguien que haya viajado y que haya presentado síntomas, pero inmediatamente cuando llegás a los hospitales con problemas respiratorios o con sintomatología de gripe o de algo parecido, inmediatamente te colocan una máscara de precaución. Está claro. Walter Guedini, psiquiatra, te cuento, Gustavo está aquí en el piso con nosotros, y a propósito de lo que estás contando y la repercusión que está teniendo la enfermedad en Brasil, le pregunto, Walter, de alguna manera, ¿cómo hay que estar preparado ante esta situación? Digo, las autoridades tratan de pedir calma, pero el individuo, cada uno lo toma de manera diferente. Sí, por supuesto, bueno, estar lo más tranquilo posible y ocuparse del tema, sobre todo conocer las medidas preventivas, antes que aterrorizarnos y generar algún tipo de psicosis colectiva. Cada uno, como bien decías, tiene la responsabilidad de informarse y de ver de qué manera puede cuidarse, y ante la presencia de síntomas rápidamente hacer una consulta. Claro que acá también los medios sanitarios se están informando cada vez más y están implementando medidas que ayudan a los ciudadanos a tener esta primera responsabilidad de tener que asistir, y es lo que está ocurriendo, que los ciudadanos que han tenido algún tipo de síntomas en Argentina, tipo síntomas gripales o fiebre o dolores musculares, se han acercado a los centros de salud, ¿no? para ver si realmente estaban contagiados o no con el virus, y se ha detectado de que no. Bien, vuelvo con Gustavo Segre a Brasil, porque aquí en Argentina, Gustavo, hay muchas empresas que trabajan en forma internacional, multinacional, donde están recibiendo mails, por ejemplo, con la averiguación, por ejemplo, mensajes que llegan desde México, aquí a empresas de Argentina, si la materia prima que desde aquí se envía está en condiciones como para que no esté alcanzada, por ejemplo, por esta cuestión. Te pregunto porque Brasil es, obviamente, en nuestra región, uno de los países más destacados en materia fabril, industrial. ¿También se está, digamos, trabajando en torno a esto? ¿Qué información hay? No hay ninguna precaución respecto de bienes, no hay, por lo menos hasta ahora, ninguna confirmación de que el virus pueda propagarse por intermedio de algún objeto, de algún insumo. Por supuesto hay controles sanitarios en todos los casos, como lo había antes del coronavirus, y observa que aquí en Brasil, no obstante que hay muchísima precaución, por eso colocaron este número directo para poder evaluar si conviene que la persona se mueva, porque a lo mejor tiene que hacerlo a través de un transporte público, con lo cual, por el hecho de verificar si tiene alguna posibilidad de haber contraído el virus, esparce el virus por todos lados por estar en un transporte público. Entonces colocó este número de atención sanitaria directamente
para que las autoridades puedan evaluar si conviene que la persona vaya al hospital o si le mandan algún médico a su domicilio. Pero lo más importante es que en Brasil, no obstante te decía esta preocupación por el coronavirus, el año pasado hubo 1,5 millones de casos de dengue, con 591 personas fallecidas. Entonces, hay preocupación, obvio, pero hay casos de muchísima más preocupación, como por ejemplo el dengue, o por ejemplo, no tiene que ver con cuestiones sanitarias, pero en Brasil cada 2 horas muere una mujer en función de violencia doméstica. Claro. Entonces, sí. Es muy importante eso que decís. La cuestión es muy importante hay que analizar en perspectiva. El riesgo de acá del coronavirus es que se puede transferir de persona a persona, el dengue no. Pero sí es importante que Brasil evalúa, obviamente, con preocupación, pero tiene otras preocupaciones mucho más graves. No, es muy importante eso que estabas contando, Gustavo, respecto de que esta espectacularidad, saber exactamente cuántos contagiados tenemos en el mundo y esta idea de estar esperando el primer caso en la región, realmente despierta la ansiedad y, como bien decías, hay otras patologías, otras enfermedades y otros accidentes tan o más graves que esto, y sin embargo, de alguna manera esto ocupa una prioridad que tiene que ver con la cobertura mediática y también tiene que ver con la ansiedad, ¿no? Esta idea del fantasma, el alto nivel de contagio que tiene esta enfermedad, pero también hay que decir de muy baja mortalidad. Esto hay que aclararlo porque de alguna manera la ansiedad y esta sensación de pánico en la que entra la gente puede ayudar a entender que en el caso solo de pacientes de más de 80 años, que luego lo vamos a poner en una placa, tiene una mortalidad en ese caso del 14,8%. Pero no hay niños, digamos, que hayan sido contaminados y que hayan derivado en la causa muerte, y en el caso de adultos hasta 50 años no llega al 2%. Esto también hay que decirlo, porque de alguna manera baja un poco el nivel de tensión que está despertando en el mundo esta nueva cepa de coronavirus, ¿no? Claro, tal cual. Claro. Por último, te cuento que acá están trabajando en 2 líneas. La primera es la prevención, o sea, contener eventualmente el virus y que no haya más casos y que ninguno se traduzca en muerto, obviamente. Y si hubiera estos casos que se amplían, trabajan en el segundo protocolo, que es de contención de la epidemia. Brasil pidió que la OMS ya determine que es una pandemia. O sea, técnicamente pandemia es cuando hay más de 5 personas autóctonas que se hayan contagiado. Bueno, Brasil ya pidió que la OMS amplíe esta determinación por la cantidad de países involucrados que hay con personas contaminadas. Está claro. Bueno, hablamos de empresas y fíjense, en este caso aquí en la Argentina, te cuento también, Gustavo, vos que estás allí en Brasil, sí, claro, que es de Lanús, ha recibido un pedido especial. ¿De qué se trata, Florencia? Sí, vamos a hablar de esta información publicada por VADE Negocios. Una pyme de Lanús recibió un pedido de más de 20 millones de barbijos desde Corea. Recomendamos, analizar que esta pyme hacía entre 200.000 y 300.000 barbijos mensuales. Tuvo que triplicar su producción para poder cubrir esta alta demanda que llega desde Corea. ¿Sabés que hay barbijos en Amazon que se venden hasta de 1.000 euros? Es una situación, la verdad, que es insostenible, la demanda es muchísima y por eso también hay que analizar las personas que usan barbijo si están en contacto con personas potencialmente infectadas, por ejemplo, trabajadores de la salud, personas que trabajan en aeropuertos. Hay que saber si estas personas tienen algún tipo de riesgos. Si no, se puede utilizar el barbijo de tela. Les contaba que son 20 millones de barbijos que se piden desde Corea y hay varias compañías que ya fabrican barbijos en Argentina por la alta demanda. También desde Disney pidieron una gran cantidad de barbijos. Y bueno, esta es una situación que de alguna forma, lamentablemente, está en riesgo la salud de las personas, pero sin embargo está dentro de la economía de nuestro país, está ayudando también un poco. Bueno, a propósito de lo que contás, Florencia, en la semana hablábamos con gente de la industria farmacéutica y en los últimos años en la Argentina se fundieron 4 empresas que se dedicaban justamente a la producción, entre otras cosas, de barbijos. Fíjense
en qué mal momento se produjo esta situación. No porque uno busque el negocio ante la tragedia o ante esta situación que se está viviendo, pero está claro de que la propia embajada le pide a una empresa que venda gran parte, imagino, de su stock, debe ser porque hay una enorme necesidad. Y allí nos plantea Gustavo, en línea a lo que decía recién Verónica en relación a los pedidos que hace incluso Disney, de los carnavales, la parte final de los carnavales y las precauciones que va a haber en estas últimas horas, incluso un evento muy especial que se va a hacer en el día de hoy. Ahí sí, Gustavo, hay, digamos, de alguna manera un poco más de preocupación, porque hay gente de otros países que han llegado a Brasil y que, bueno, uno no descarta que puedan traer el contagio, no más allá de que hay que estar con precaución y sin tanto temor, ¿no? Sí, pero vos fíjate que no se ven personas con barbijos en la calle. Yo estoy en la ciudad de San Pablo, cerca de la avenida Paulista, no hay. Estoy llevando un barbijo de protección para el viaje, no porque use barbijo en la ciudad, pero de cualquier manera la cantidad de demanda de barbijos en las farmacias de Brasil obviamente han aumentado, y la explicación de por qué Argentina tiene demanda de barbijos se da por dos circunstancias. Primero, por un valor, porque el valor en dólares de los productos argentinos es menor, y sobre todo porque al no haber confirmación de infectados todavía o de contaminados, no hay demanda local del barbijo, por lo cual las empresas que fabrican tienen stock como para poder exportar. Está claro, bueno, ese es un buen dato, ¿no? Ya en tu parte el análisis económico en relación de por qué compran en la Argentina, ¿no? Esa diferenciación del dólar hace que vengan a nuestro país. Y eso no pasa en Brasil, digo, no hay pedido a Brasil para la venta de barbijos, por ejemplo. No, porque Brasil tiene, bueno, en este momento son 208 millones de personas y no obstante no todos van a tener acceso a la compra de barbijos. La cantidad de demanda en función de los hospitales, tanto públicos como privados, ha aumentado. Entonces, hasta que se genere una oferta suficiente para permitir un excedente que pueda ser exportado, la demanda nacional ya está cubierta. Gustavo, y en este viaje que vas a emprender a la Argentina, ¿te han solicitado desde la compañía aérea, desde las autoridades aeroportuarias, a vos o a los demás pasajeros, alguna precaución o nada? ¿O o se tienen que presentar como cualquier viaje? Normal, como Bien. Cualquier viaje, y yo por mi iniciativa estoy llevando un barbijo, nada más. Pero no lo sé si a lo mejor durante el vuelo o previo al vuelo te dan alguno, no lo sé, pero si quieren en la próxima se los cuento. Bueno, te hago una última consulta al menos. Aquí en la Argentina mucha gente, digamos, está cancelando viajes al exterior y a los lugares, por supuesto que están afectados. En Brasil, teniendo en cuenta que reciben tantos turistas del mundo, más allá de que recién se está dando el primer caso, ¿hay atención en torno a esto? ¿El sector turístico está atento a esta cuestión o todavía no tiene repercusión? Está atento, sí. De hecho, dentro de las bajas de la bolsa, los que más sufrieron fueron las empresas de aviación, porque hay una cancelación importante de viajes. No obstante, la compra de pasajes te orienta sobre la tarifa que vos uses, si hay devolución o no. En todos los casos, cuando vos afectás y apelás a una fuerza mayor, como es el caso de esta enfermedad, inmediatamente te ofrecen devolverte el total del pasaje sin ningún tipo de descuento. Y esto genera una reducción importante en la cantidad de facturación de las empresas. La indicación del gobierno es que si uno debe o puede evitar viajar a estos países donde hay mayor cantidad de infectados, lo haga. Si lo hace, si tiene que viajar efectivamente, que tome cuidados sanitarios para eso. No hay ninguna restricción de ninguna parte del mundo que no pueda entrar alguien proveniente de ningún país al territorio brasileño, por lo menos por ahora. Gustavo, muchísimas gracias por este tiempo que nos diste de San Pablo y bueno, buen viaje aquí a la Argentina en las próximas horas. Gracias, que siga muy bien, hasta luego. Gustavo Segré, periodista argentino radicado en Brasil.